esto es verdaderamente un seminario, ¿no? Porque como se ha visto, porque los otros invitados han participado, han intervenido tras la conferencia del primero de los invitados, de José Carlos Rovira. Y agradezco a estos tres invitados pues que hayan convertido esta primera conferencia en un botón de muestra de lo que siempre debe ser un seminario de literatura, donde no se trata de que un profesor suelte su rollo sin más, sino que se interrelacione, ¿no? Su discurso con el pensamiento y las propuestas de los otros colegas. Y llega el momento, supongo que se me oye bien, y no estoy, tiene uno la sensación de que está hablando solo, pero supongo que sí, que se me oye y se me ve. Llega el momento de presentar a Carmen, a la que he presentado, igual que sucedía con José Carlos varias veces en Córdoba. Yo le doy la bienvenida a este seminario, yo diría que es una de las más grandes amigas que tengo en el ámbito de la Universidad Española, mi apreciada Carmen Alemán. Más de años de conocimiento y cercanía, yo lo aseguro, no disminuyen para nada mi admiración por los libros y por el carácter jovial de esta catedrática de literatura de la Universidad de Alicante. Allí fue directora del Máster de Estudios Literarios, del Secretariado de Relaciones con América Latina y del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Actualmente es directora de la revista América Sin Nombre y de la colección aneja a la revista Cuadernos de América Sin Nombre. También ella, como dije antes de José Carlos, pertenece a la Escuela Transatlántica, pues comenzó estudiando a Carmen Martín Gaite. Mis alumnos siguen utilizando, alumnos de distintas promociones, siguen utilizando tu libro, Carmen, en mis clases sobre entrevisillos. Empezó así y fue derivando hacia los estudios latinoamericanos, a los que ha contribuido con libros tan relevantes como Aproximación crítica, poética coloquial hispanoamericana, El meridiano intelectual en Hispanoamérica, Mario Benedetti, Residencia de la poesía, Poetas latinoamericanos del siglo XX, la narrativa, Residencia en la poesía, Poetas latinoamericanos del siglo XX, ese es el título completo. La narrativa de la alteridad en América Latina a partir del boom. Como bien saben, Carmen ha preparado, lo mismo que José Carlos, antologías sobre Hernández y ha editado sus obras completas. Pero quiero destacar, y ya lo he hecho incluso antes, en el turno de preguntas, su libro más reciente sobre el poeta, Miguel Hernández, El desafío de la escritura, el proceso de creación de la poesía hernandiana. Es un libro publicado en Visor hace pocos años y creo que supone un verdadero hito, de muchos quilates, además, en el estudio del poeta oriolano. Muchos méritos y cualidades humanas podría señalar en una persona docente e investigadora como Carmen, pero prefiero que sea ella quien siga presentándose a sí misma con sus propias palabras, con el regalo de su profundo conocimiento de nuestro poeta, que como sabemos, a pesar de todo lo que nos aportó, fue un hombre truncado a sus 32 años, pero nunca vencido. Gracias, Carmen, por venir otra vez a esta Córdoba en este momento lluviosa, por venir a esta Córdoba virtual. Hola, buenas tardes. Hola. Buenos días a todos aquellos que se conectaron desde América. Muchísimas gracias por tus palabras, Joaquín querido. Y aquí también en Alicante están cayendo algunas gotas de agua, así que estamos hermanados también en esto. Muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Góngora y agradecimiento que personifico en, como ya ha dicho mi colega y amigo Joaquín Roses, también a la Universidad de Córdoba y a todos aquellos que han hecho posible este evento. Un honor hablar después de la magnífica conferencia que ha dictado José Carlos Rovira, quien fue mi director de tesis y con quien he compartido publicaciones y entrañables momentos hernandianos. Asimismo, es un honor participar en este seminario con estudiosos que son referente para mí, como José Luis Bernal y también Francisco Javier Díez de Revenga, que estuvo, por cierto, en mi tribunal de tesis sobre Miguel Hernández y también en mi oposición a cátedra. Ya sin más dilación, comienzo con mi conferencia de cómo Miguel Hernández construyó las octavas de Perito en Lunas. Como sabemos, la vida de Miguel Hernández ha estado siempre cercada por multitud de tópicos. Uno de ellos es el malogrado primer viaje que el poeta hizo a Madrid, ya lo comentó José Carlos, 6 meses desde
finales de noviembre del 31 hasta mediados de mayo del año 32. Como también lo es lo mucho que le sirvió para darse cuenta, precisamente en tierras ajenas, de por dónde tenía que encarar su creación poética. Yo creo que este primer viaje a Madrid de Miguel Hernández fue crucial. Si no, estoy convencida de que no hubiera llegado a ser el poeta que llegó a ser y que sigue siendo en nuestros días. Y es precisamente allí en Madrid donde se percata, a raíz de lo que están publicando los poetas del 27, de la importancia de Luis de Góngora para ellos y de la oportunidad que podría darle escribir un libro en octavas reales. Será a su vuelta a Orihuela cuando el poeta emprende un arduo aprendizaje poético para llevar a cabo lo que pretendía hacer. Para ello escribirá numerosos borradores con el fin de adueñarse de la técnica literaria. Como ya veremos después, creará imágenes en esos borradores, metáforas, buscará vocabulario en los diccionarios, que copiará definiciones de palabras en sus propios manuscritos, como juegos de rimas que también busca en diccionarios y que después incorpora a esos borradores. A la vez que se está adueñando de la técnica, va escribiendo octavas cuya forma de construcción se centra fundamentalmente en tres formas distintas, como veremos y analizaremos, y ese será el principal foco de mi intervención. Yo creo que es interesante también ver algunos aspectos de cómo Miguel Hernández empezó a adquirir esa técnica para escribir en principio estas octavas. Y es que para el de Orihuela no tuvo que ser fácil adentrarse en un tipo de estrofa, la octava, con todos los requisitos métricos que ésta conlleva. Yo creo que salió bastante airoso de esa tarea. Y la escritura de esta forma de estrofa fue, yo creo que decisiva para su poesía posterior. Sí, totalmente determinante fue su primer viaje a Madrid, a pesar de que la sensación para el poeta en ese momento no fue esa, también lo fue aventurarse a escribir unas octavas con claro sabor gongorino. Hasta esos momentos, el aprendiz de poeta había escrito un cuaderno que ha hecho alusión José Carlos al comienzo de su intervención, que escribió a plumilla y que se llevó bajo el brazo a la capital. Había publicado algunas composiciones en periódicos de Orihuela y Alicante hasta esos momentos, pero él sabía que la melé poética estaba lejos de su tierra y que era en Madrid, donde podía contactar con esos escritores, seguramente míticos para él, eran los de la generación del 27. Pero las élites intelectuales de la gran urbe no acogieron a Miguel Hernández. Para ser más explícitos, no llegó a tener contacto con ellos en ese primer viaje. Pero regresa a Orihuela con una concepción más actualizada de la poesía y habiendo detectado los nuevos rumbos estéticos. Creo que la gran lección de este viaje fue que pasó a tener una conciencia de su gran desventaja respecto a la gran preparación cultural que tenían los poetas del 27. No podemos saber a ciencia cierta lo que Hernández leyó en Madrid. También se ha comentado, según Jorge Urrutia, en este primer viaje conoció La Vanguardia en los libros Calicanto, que se publicó en el 27, el libro de Rafael Alberti, Cántico de Jorge Guillén, que se publica en el 28, y Fábula de X y Z de Gerardo Diego, que se publicó en el año 29. A través de estos poemarios, y posiblemente de algunos más, se daría cuenta de la proximidad de estos poetas a la vanguardia al combinar temas como el amor y la naturaleza con objetos modernos. Todo ello expresado a través de metáforas e imágenes cargadas de hermetismo y dificultad que remitían a una poética más cercana en el tiempo, de Juan Ramón Jiménez, leído ya por nuestro poeta, y otra más lejana en el tiempo también, la de Luis de Góngora, que fue una lectura muy intensa durante su juventud. Pero los poetas del 27, además, unieron toda esa renovación audaz y de índole vanguardista por el influjo clásico que se advertía fundamentalmente en el uso del endecasílabo y en estrofas cerradas, como la décima, la octava real y el soneto, empleadas indistintamente en obras como Calicanto de Rafael Alberti,
Alondra de verdad, de Gerardo Diego, Égloga, Elegía y Oda, de Luis Cernuda, el Cántico de Jorge Guillén, que ya hemos citado y que tan importante fue para Miguel Hernández, sobre todo para la escritura de las décimas, Fábula y signo, de Pedro Salinas, y Sonetos del amor oscuro, de Federico García Lorca. A Miguel Hernández no le resultaría fácil encuadrar todas esas propuestas, pero de alguna forma salió del envite creando complejas octavas, de claro aire gongorismo y perspectivismo en los objetos poetizados que en gran parte desembocarían en Perito en Lunas. Tras esta experiencia madrileña, Miguel Hernández se convenció de que el camino a seguir para conseguir fama y prestigio, porque realmente es lo que quería también en poesía, era alcanzar las huellas de los poetas del 27. Y también seguramente se debatió si hacerlo en octavas o en décimas, estrofas manejadas en ocasiones, como ya hemos advertido, por los poetas del grupo en la década de los 20. El poeta de Orihuela casi redujo el modelo que quería alcanzar a una cuestión métrica. La decisión, como sabemos, fue la octava, aunque no por ello y casi simultáneamente empezó a escribir décimas. En esta toma de decisión influyó sin duda que Luis de Góngora, uno de los poetas referentes del 27, compuso su Polifemo, como sabemos, en este tipo de estrofa. Aunque intuimos que la idea que Miguel Hernández se llevó consigo a tierras de Orihuela, de que el poeta cordobés era el modelo a seguir por los escritores del grupo, no era del todo cabal. Los poetas del 27 admiraron sin duda al autor de Las Soledades por la capacidad de haber modificado en su tiempo el lenguaje poético y haber aplicado a la poesía una libertad de pensamiento capaz de reactivar los tópicos literarios. Más allá de los banquetes para ensalzar su persona, Góngora era eso, un referente sin duda venerado, pero no tanto un estricto modelo a seguir como creo que imaginó Hernández. Por otra parte, la octava tenía más prestigio literario que la décima, casi siempre muy vinculada al ámbito de lo popular. Para ser un gran poeta tenía que complejizar hasta el límite el lenguaje, lograr lo críptico como hizo el poeta cordobés. De ahí que hasta eliminara los títulos de las octavas de Perito en Lunas, que como ya ha comentado José Carlos, afortunadamente Miguel Hernández le dijo a un paisano que no entendía aquellas octavas que por favor le dijera de cuál era el contenido, cuál era el significado de cada una, y él apuntó un título a cada una de las octavas, que por cierto, como veremos después, él en algunos manuscritos sí puso títulos a esas octavas, aunque las eliminó esos títulos en la versión publicada. La entrada al mundo de la fama poética solo tenía esa puerta. La gloria, como sabemos, no fue tal y su libro no tuvo la recepción crítica que él esperaba, aunque para ser un autor novel tuvo una notable recepción, tal como demostró Guillermo Carnero en un artículo publicado hace ya algunos años, que escribieron reseñas críticos relevantes, poetas relevantes sobre este primer libro, ¿no?, de un autor que todavía era desconocido. El excesivo carácter neogongorista de sus octavas no pasó desapercibido para la crítica y el siempre agudo Pedro Salinas así las calificó de neogongoristas en una reseña que sobre Perito en Lunas apareció en Índice Literario en el año 1933, poco después de publicarse Perito en Lunas. Aunque Hernández insistió en carta a Federico García Lorca en el aire falso de Góngora que tenían sus poemas, no cabe duda que algunos versos del poeta cordobés fueron citados como entradilla en la octava décima, la que se titula Sexo en instante 1, sin olvidar algunas referencias o más bien huellas patentes que del autor del Polifemo se plasmaron en los versos hernandianos. Otra encrucijada en la que seguramente se debatió Hernández a la hora de elaborar Perito en Lunas fue compaginar el referente gongorino con los aires vanguardistas que los escritores del 27 impulsaron en sus escritos.
De ahí el primer título del libro, Poliedros, como ha comentado José Carlos, y de ahí también algunos críticos a reminiscencias ultraístas, como Urrutia, o de la influencia cubista, en el título originario de la obra, según Agustín Sánchez Vidal, pero creo que José Carlos lo ha dejado bastante claro. Pero esos poliedros, esas octavas, no nos remiten solo al concepto de poema como construcción, como también se ha dicho, sino fundamentalmente al perspectivismo. La escritura de unos poemas juveniles marcados generalmente por el estilo poético, aquellos poemas que se llevó a Madrid, el poeta prescinde ahora de la subjetividad y se recrea en objetos. Además, Hernández cree haberse convertido en un dominador de la técnica. Sin embargo, los esquemas métricos aplicados a la octava no son tan innovadores, ¿no? Aunque también en realidad son bastante difíciles de innovar. Asimismo, me refiero en cuanto al esquema métrico. Asimismo, la crítica ha aludido en infinidad de ocasiones a las múltiples dificultades por las que tuvo que pasar el poeta para conseguir la redondez de sus octavas. Internarse en la utilización continuada del verso endecasílabo no tuvo que ser nada fácil para Miguel Hernández, ya lo hemos dicho. Pero aún más dificultoso tuvo que ser la composición de las octavas, porque, como bien sabemos, la octava es una estrofa cerrada que implica un solo discurso. No hay en esta forma métrica una conmutación discursiva, a diferencia del soneto, que practicará con mucha frecuencia Hernández poco tiempo después, sino que en la octava hay un solo tipo de discusión, de apología o de descripción. De manera que todo eso aún era mucho más complejo a la hora de su escritura, ¿no? El poeta se sentía atrapado y enjaulado quizá también por este tipo de estrofa tan cerrada. Pero antes de hablar de cómo construyó Miguel Hernández sus octavas, creo que tendríamos que explicar el singular proceso de creación de sus poemas. Lo que voy a decir a continuación son una serie de denominadores comunes del proceso de creación en la poesía de Miguel Hernández, es decir, que nos pueden servir para las octavas, para las décimas, para los sonetos y prácticamente para toda su creación poética, aunque lógicamente con el tiempo él irá cambiando, ¿no? ese modo de crear sus poemas. A mí hay algo que me gusta mucho y tú, Joaquín, lo has comentado, que es la crítica genética y lo he estudiado en algunos autores y en ninguno he visto ese proceso tan intensísimo de creación que tuvo Miguel Hernández, intensísimo. Miles de borradores para llegar a la versión definitiva, ¿no? Y voy a hablar primero de esos denominadores comunes y después pondré una diapositiva para que veamos más o menos cómo lo hacía, ¿no? Él lo que hacía era crear uno o varios bozos. Escribía en prosa, pero que el poeta separaba mediante guiones las frases. Y en esos guiones, entre guión y guión, en ocasiones nosotros podemos detectar versos en decasílabos, por ejemplo, o octosílabos. Algunos de ellos incluso los rescatará en la versión variante o bien en la versión final. O sea que esos bocetos realmente eran importantes, era el germen de ese poema, ¿no? Si desarrolla ampliamente el boceto, o los bocetos, en muchas ocasiones hay varios bocetos antes de llegar a la versión definitiva. Este boceto, insisto, escrito en prosa y separadas las frases en guiones, este se convierte en una pieza fundamental, al menos para elaborar la primera versión clasificada. Cuando existen bocetos previos en prosa, las versiones en verso anteriores a la definitiva no serán tan abundantes, porque ya prácticamente casi todo lo ha plasmado en esos bocetos en prosa, entonces no necesita escribir tantas versiones variantes. Tras la creación del esbozo, si este existe, porque, se han conservado, como decía, miles de manuscritos, pero es posible también que se hayan perdido muchísimos, ¿no? Pues como decía, tras la creación del esbozo, si este existe,
el poeta pasa a escribir la versión en verso. Son versiones fragmentarias, también esto lo veremos más adelante, y en ocasiones casi completas. Este es uno de los manuscritos, digamos que este es uno de los más sencillos de leer. Como pueden comprobar, aquí hay frases que están tachadas por el propio Miguel Hernández, y eso puede significar dos cosas, o bien que no le parecía de alta calidad poética, o bien ha tachado aquello para incorporarlo a un poema, a una octava, por ejemplo, y entonces ya sabe que eso le ha servido y ya no tiene que volverlo a incluir, porque él leía, como diré después también, leía en muchas ocasiones estos bocetos. Digo que leía una y otra vez, porque como vemos aquí, por ejemplo, tacha y arriba escribe una palabra, lo que seguramente es fruto de lectura o lecturas posteriores. ¿Cuáles son las singularidades de estos bocetos? Hemos visto uno que está escrito a lápiz, pero en ocasiones también los escribía a plumilla, la mayoría de las veces a lápiz, eso sí. Comienzan casi siempre con letra minúscula porque estamos ante un borrador donde él estaba escribiendo sus ideas y lógicamente lo termina sin ningún signo de puntuación, a veces con un guión que he abierto al comienzo de una frase. Por supuesto, la puntuación no es respetada. Separa, como ya he dicho en varias ocasiones, frases o ideas mediante guiones. Lo que estamos, y creo que esto es interesante también destacarlo, que estamos ante una prueba, estamos ante un esbozo previo y no ante una prosa, porque como sabemos también Miguel Hernández escribió prosas y muchas veces por el alto nivel poético que hay en estos bocetos podríamos pensar que está escribiendo una prosa poética, pero esos guiones nos indican que no, que son sencillamente borradores. Son numerosas las frases que quedan incompletas. Empezó a escribir la frase y se le fueron las cabras al monte seguramente, y en ocasiones no tienen un sentido pleno. Estamos, insisto, ante borradores. A veces añade palabras, como hemos visto en este manuscrito. Digo, este era bastante sencillito, ¿no? Pero en otras ocasiones tacha y arriba escribe frases entre líneas, lo que indica, como he dicho, que leía varias veces los bocetos y que eran referencia para después escribir los poemas, ¿no? Las tachaduras son muy abundantes, como ya he dicho, que tienen dos finalidades, ¿no? La de desechar ese material o bien recuperarlo en la versión fragmentaria, a veces incluso ya en la versión definitiva. Y en ocasiones en el mismo manuscrito en el que ha elaborado el boceto en prosa, escribe en ese mismo manuscrito la primera versión en verso. Y eso lo hace sobre todo en esa primera etapa, que es donde se inserta Perito en Lunas. Decía hace un momento que Miguel Hernández, cuando fue a Madrid, se dio cuenta que él tenía que aprender la técnica y que tenía que tener una formación cultural, tenía un exiguo manejo del vocabulario, ¿no? De ahí que él se empeñó en copiar páginas y páginas con definiciones de palabras, ya lo comenté, que buscaba en el diccionario, que en algunos casos, ahora veremos una, que copia la definición y que después esa palabra, que no formaba parte de su vocabulario habitual, aparece incorporada en las octavas de Perito en Lunas. O bien busca sinónimos en el diccionario, o hace juegos con rimas que también busca en el diccionario, y ese aprendizaje se amplía con las traducciones de autores franceses, como ha dicho también José Carlos Rovira, o con copias, o con la copia de décimas de Jorge Guillén, ¿no? Que aparecen con el sello de la biblioteca de Orihuela, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar definiciones de palabras en algunos manuscritos, como la siguiente, que apunta en ese manuscrito: simulacro, acción de guerra fingida para adiestrar las tropas. Esa palabra simulacro aparece en Perito en Lunas. O, por ejemplo, entre frases y frases aparece dofo, necio, ignorante, grosero. Menoscabar, recudir, acotar, disminuir.
pío, devoto, piadoso, pero todo eso mezclado entre imágenes, metáforas, versos que va escribiendo y definiciones, o en este caso sinónimos de palabras: inopia, indigencia, pobreza, ejerce, incluye, cede, insiste, persiste, induce, o por ejemplo, magníficos juegos de palabras al modo de Ramón Gómez de la Serna, de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo estas, que escribe refiriéndose a los pies, ¿no? Y escribe: cepelines terrestres, guión, asoma la nariz de los pulgares, guión, os abrís como castañuelas malolientes, los dientes de mis pies os han mordido, tesoros de callos, forros de mis pies, sois pares como los guardias civiles, tricornios de los pies, coches ya sin caballos, un bostezo de piel. Digamos que todo eso es un proceso intensísimo y ahora sí ya pasamos a cómo Miguel Hernández elaboró las octavas. Hay tres formas en las que Miguel Hernández elaboró las octavas. Tres formas que son iguales para las 42 que incluyó en Perito en Lunas y las 45 que se excluyeron, ¿no? por diferentes razones que también explicó ya José Carlos, ¿no? Yo aquí anoto algunos ejemplos, ¿no? Previamente a la versión en verso, vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Previamente a la versión en verso, escribe breves esbozos en prosa. En este caso estaría la octava Panadero, que es la que vamos a ver, estaría Gota de agua o también Gitanas. Otra forma de escribir estos trozos, digamos que esta primera forma no es la más frecuente, ni la segunda tampoco, pero sí que hay varios ejemplos como he anotado aquí. Escritura de varios esbozos en verso, en su mayor parte tachados, antes de llegar a la versión definitiva. También lo vamos a ver. Está el caso de Palmero, está el caso de Monja Confitera, el caso de Veletas, de Noria, y yo voy a poner como ejemplo el de Funerario y Cementerio. Este me parece un ejemplo magnífico. Digamos que quizá no sea el más representativo de este grupo, pero la forma de hacerlo me parece que es muy indicativo de cómo trabajaba Miguel Hernández en las octavas, ¿no? Y una tercera forma, que esta sí que es la más habitual, que son octavas que no contienen ni esbozos previos en prosa, ni esbozos en verso, y aquí el poeta trabaja directamente con el texto. Es decir, aquí ya Miguel Hernández tiene la idea de esa octava en la cabeza. Eso es muy significativo. Y directamente se pone a escribirla. Es el caso de Cohetes, el que veremos, el de Sexo en instante 1, Sexo en instante 2, Pozo, Obres. Aquí pueden ver algunos manuscritos de estas octavas. Por ejemplo, les comentaba antes que algunas sí ya les puso el título, Abominable. O también Palmera. Aquí podrán comprobar que hay otro tipo de tinta, Pop, Aguilar. Eso lo encontramos José Carlos y yo cuando revisamos todos los manuscritos. Es una barbaridad. Alguno de los editores o quién sabe quién anotó, y eso ya se había publicado en la edición de la de Aguilar, ¿no? Y Miguel Hernández aprovechaba los mismos manuscritos donde ya tenía esa versión definitiva o casi definitiva para escribir otras octavas reales, aquí mismo. Y aquí tienen el manuscrito de las varias versiones que hizo Miguel Hernández del poema Monja Confitera. Como pueden comprobar, él va anotando aquí una serie de ideas que va tachando y que después va recuperando, y después vuelve a escribir nuevamente, lo tacha y aquí vuelve otra vez sobre la misma octava, ¿no? Ya pueden comprender el proceso tan arduo que hizo Miguel Hernández para escribir estas mismas octavas, ¿no? Vamos a ver ahora los ejemplos de las diferentes formas en las que, ahora sí, Miguel Hernández construyó las octavas de Perito en Lunas. En primer lugar, vamos a incluir aquellas en las que, repito, previamente a la versión en verso, ya sea versión variante o definitiva,
el poeta empieza a construir su texto a partir de breves esbozos en prosa, frases que separa entre guiones, donde en ocasiones aparecen incrustados versos que pasarán de igual forma con pequeñas matizaciones a la versión definitiva. No olvidemos que en esta etapa los esbozos en prosa, no siempre identificados con octavas, son muy abundantes, como he dicho. De todo el proceso de creación dentro de la obra de Miguel Hernández, lógicamente esta es la etapa donde él está adquiriendo la técnica literaria, está adquiriendo el lenguaje, por lo tanto los borradores son múltiples. Más que intentos de creación serios, son ejercicios literarios, son probaturas que ayudaron a Hernández a ejercitarse en el siempre difícil dominio de la poesía y en concreto de la octava. Vamos a ver a continuación esa octava titulada Panadero. Aquí pueden ver, voy a leer primero los esbozos en prosa y después la versión definitiva, y la comentaré también un poco, aunque hay estudios ya muy válidos, como también señaló José Carlos Rovira, ¿no? Que se han hecho. De Revenga tiene estudios fundamentales sobre estas octavas, y también Agustín Sánchez Vidal, ¿no? Aquí, en este esbozo en prosa, si nos fijamos, vemos que hay una frase que está en cursiva, que aparece tachada en el manuscrito. Escribe lo siguiente: desvelo, remeros nocturnos, el remo más largo está sostenido redondo. Entran navajazos en el ombligo, en la boca del barco del fuego al lado, boxeador con las manos en la masa. Le tiendes tabla que lo salva de ser negro, la que lo salva mano de madera de un seguro naufragio de carbones sin blancura. Olas en oro espigo, un trigar gris, dorado por debajo, tomo su blancura, aplaudo. Esta boca me come lo que traga. Bueno, también este tipo de frases, esta boca come lo que me traga, que son refranes, son frases muy populares, son muy comunes dentro de los esbozos preparatorios, ¿no? Dentro de esas frases que él va anotando. Con tienda blanca, atleta sostengo un estirón con mi mano. Vean cómo a continuación todos los centros temáticos que aparecen en ese esbozo en prosa aparecen en la versión definitiva. Aunque púgil combato, tomo trigo, y a cisne de agua en rolde, a navajazos, yo que sostengo estíos con mis brazos, y su blancura en arco, en oro espigo. Un seguro naufragio, negro digo, lo libarán mis largos aletazos de remador, por la que no se apaga, boca y torna las eras que se traga. Los dos primeros versos, pues lógicamente habla del panadero que prepara la masa blanca, como el color del cisne, y redondeada como su cuello, y la abre esa masa con una navaja. Yo que no sostengo estíos con mis brazos, se refiere al tírigo que madura en veranos, y su blancura en arco, en oro espigo es el trigo, lógicamente, de un seguro naufragio negro, digo, el pan va a entrar, ¿no?, en el horno, lo libarán mis largos aletazos de remador, que lógicamente ya había jugado con esa idea en el esbozo en prosa, y es la pala del panadero, ¿no?, la de largos aletazos de remador, ¿no?, como las palas de remar, que son similares a las palas del panadero, por lo que no se apaga la boca del horno, y torna las eras, se traga, las torna, porque cuando se saca el pan del horno. Como ven, son notables las imágenes y las metáforas que pasan a esa versión definitiva. Pasemos a un segundo grupo, y en él incluimos, como he dicho, aquellas octavas en las que el poeta tiene la necesidad de escribir varios esbozos en verso que va tachando antes de llegar a la versión definitiva. Miguel Hernández ya ha creado el esquema versal de la octava, aunque aún de forma incompleta, y a partir de ese primer modelo, creando otros, casi octavas íntegras, hasta lograr el poema deseado. Y voy a poner, como he dicho, la octava, titulada Funerario y Cementerio,
me parece muy sugerente. De esta existe un solo manuscrito, que es el que voy a poner, transcrito, y el definitivo, y estamos ante un borrador, aunque bien podía tratarse, como verán, de una versión definitiva, ya que no está tachada, ese manuscrito no está tachado y cumple los requisitos métricos de la octava. Sin embargo, el afán perfeccionista del poeta le llevó a crear otra octava que, utilizando los mismos centros temáticos y un lenguaje muy similar, como veremos, pero con algún cambio de perspectivismo, también un diferente sistema de rimas, llega a una mayor perfección y evita algunos errores que contienen las rimas del primer esbozo, ¿no? Veamos, este es el borrador de la octava, ¿no? El esbozo, que dice así: incrustan de cristales a la hermana y se ahoga dentro de un día muerta. El cavador ya va, vespertino, abriendo cauces ante todo iguales. Perpetuas ataúdes que puñales verdes y en contra hundas en el vecino patio de vecindad, y al fin, que gana en peso y subterránea, hace a la hermana. En cambio, hay una mayor sutileza en esta versión definitiva que dice: final modisto de cristal y pino, a la medida de una rosa misma, hazme de aquel un traje que en un prisma no se ahogue, no, en un diamante fino. Patio de vecindad menos vecino, el que al fin pesa más y más se abisma. Abre otro túnel más bajo tus flores para hacer subterráneos mis amores. En esta octava definitiva se refiere directamente al enterrador. Se refiere al prisma, a esa forma del ataúd, se refiere también al cementerio, ese patio de vecindad que aparecía en la otra versión, patio de vecindad menos vecino, el que al fin pesa más y más se abisma, ¿no? El cadáver, abre otro túnel bajo tus flores, la fosa, para hacer subterráneos bajo la tierra mis amores. Como vemos, bajo el mismo título, el poeta está creando imágenes similares, pero con un resultado, como vemos, diverso y mucho más perfecto, ¿no? Y pasamos ya al último modo, última forma, manera con la que Miguel Hernández creaba estas octavas. Esta, como he dicho, esta tercera forma es la más habitual, es la que más se repite. Por una parte, es bastante común que en ese proceso de creación de las octavas, antes del primer verso, o entre el cuarto, el quinto, o entre el sexto o el séptimo, o sea, antes del pareado, que es utilizado como elemento de cierre, el poeta someta al texto a varias tensiones y a partir de los versos tachados elabore los que siguen. Vamos a ver. Estas octavas no contienen ni esbozos previos en prosa, no se conservan, por lo menos, pero yo creo que no, que ya directamente los hacía, ni esbozos en verso. Aquí el poeta trabaja directamente sobre la octava. Los comienzos, lógicamente, suelen ser difíciles y me permito saltar unos años después, ¿no? Cuando Miguel Hernández elabora la canción primera y la canción última, que además las escribió al mismo tiempo, una en el anverso y la otra en el reverso. Si nos fijamos, en ese borrador, en la canción primera, Miguel Hernández, en el primer poema que abre El hombre acecha, Miguel Hernández escribe el poema casi directamente, casi sin tachaduras, solo al final porque ya lo tenía en la cabeza. En cambio, en ese poema que cierra El hombre acecha, sí que hay muchos versos tachados y al lado va escribiendo otros versos. Si uno extrae todos esos versos que ha escrito al lado de aquellos versos que tachó, tenemos ahí la versión definitiva, ¿no? Pero volviendo a este caso, los comienzos suelen ser muy difíciles, como decía, hay que frecuentemente tache los primeros versos, aunque estos a veces son recuperados íntegramente, es decir, que se ha dado cuenta que sí, que le funciona ese verso y lo vuelve a recuperar. En cualquier caso, y lógicamente los motivos metafóricos son los mismos
y las palabras que cambian son escasas. Veamos pues esta primera parte de la octava. Miguel Hernández, aquí lo he puesto en rojo y en cursiva, está pensando cómo va a comenzar esa octava. Y entonces apunta. Luz esquiva a la mano creadora. Entre la procesión, y vuelve a repetir, entre la procesión, y lo vuelve a tachar, la luz esquiva. Fíjense cómo comienza, ¿no? Esquiva también, de tránsito a la mano que crea para siempre a, lo tacha, vuelve a recuperar para siempre y brillantemente, luz prorrumpe de la mano, lista. O sea, él tiene claro que la luz que prorrumpe de la mano, que es una luz esquiva, etc. Y entonces ya viene, después de tachar estos versos, escribe los siguientes, los 4 siguientes. Subterfugios de luz, lagartos, lista, encima de la palma que la crea, invención de colores a la vista, si transitoria del azul irea, ¿no? El azul en el cielo que da vueltas. Tras esta, ya tiene clara cuál es los 4 primeros versos de esta versión, y entonces a continuación empieza otra vez a tachar versos. Y fíjense, como comentaba antes, que ya le cuesta más, o sea, ahora ya va pasito a pasito, podríamos decir, elaborando 2 versitos más, ya tiene 4, ya elabora 2 más y al final lo cierra, que lo que le costaba realmente en muchas ocasiones era cerrar, ¿no? Concluir esa octava. Entonces escribe pisa cañas, los bronces, el polvorista, hasta astrólogas las cañas, va jugando con la idea de esas cañas, sin efecto, en él, cuyo afecto tú, dice, a la gloria mayor del polvorista, que ya ha aparecido aquí, rectas la caña, círculos planea y vuelve a tachar. Ágil hacia un fin oscila el día. En desliz, solo al principio pisa el día, como si sola, en fin, deslizando. Entonces escribe todo un curso fugaz de geometría. Aquí había utilizado astrólogas antes, o sea, no es lo mismo, pero que por ahí va el asunto. Principio de su fin, aquí ya teníamos el fin, aquí ya teníamos el principio, vedado al día, ha jugado varias veces con la palabra día, y así ya tiene completa su versión definitiva. Subterfugios de luz, largos lista, encima de la palma que la crea, invención de colores a la vista, si transitoria, el azul pirea. A la gloria mayor del polvorista, rectas la caña, círculos planea, todo un curso fugaz de geometría, principio de su fin, dado al día. Los diversos elementos de la naturaleza, sistematizados por la presencia de la luna, hacen que el escritor cree un libro cuyo único hilo conductor, como ha dicho la crítica, sea este motivo, ¿no? Uno de los, digamos, por lo menos el principal. Sin embargo, creemos que por la presencia de estos materiales previos a la elaboración de las octavas, ese hilo conductor se amplía porque existe también un vínculo de unión en la forma de crearlas, ¿no? Un proceso de creación que creo que, como hemos visto, muy intenso y que era urgente en su caso, que iría variando, como también he subrayado, cuando decida internarse en otro tipo de estrofas o de versificación, como por ejemplo cuando empiece a escribir los sonetos. O sea, cuando él empiece a escribir los sonetos también en decasílabos, ya tiene dominado el verso en decasílabo. Por lo tanto, ya no tendrá que hacer tanto proceso de creación, ¿no? La intensidad a la que asistimos en estos momentos ya no será la misma, porque el poeta ya en estos años, y gracias a Perito en Lunas, ha empezado ya a dominar la técnica. Sin saberlo, los del 27 incitaron a Miguel Hernández a superarse y a adquirir conciencia de poeta. El de Orihuela creyó que con ese esfuerzo titánico sería uno más del grupo. La realidad nos confirma que eso no fue así. Tendrán que pasar algunos años, pocos años en realidad, hasta que Miguel Hernández comparta conversaciones con aquellos a los que intentó seguir, ¿no? Y de los que nos hablarán nuestros compañeros mañana, seguro, porque son especialistas en este tema y en muchos más. Pero la huella del 27 será continuada en la poesía de Miguel Hernández, por supuesto de menor grado, ¿no? Y entre las admiraciones a los del 27,
la sombra siempre prolongada de Luis de Góngora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, te leo el primer comentario acerca de tu conferencia que aparece en el chat. José Montoro dice, por favor, qué fantástico trabajo sobre la obra de Miguel, qué grandes hernandianos Carmen y José Carlos. Muchas gracias por tanto y por todo. Felicidades, maestros. Catalina Iliescu, casi no puedo leerlos porque están entrando así todos de golpe y se mueve. Magnífica conferencia, lección, Carmen. Emocionante lectura poética con una voz que nos estremece. Adelaida Arroyo, estoy profundamente sobrecogida. A ver, es que entran muchos y se me mueve la arte del magisterio, insuperable. Marian, no sé lo que significa esto, tú lo sabrás. Marian dice una suiquicia, no lo sé. Carmen, yo qué sé. Ana Capilla, mucho amor a la poesía. Bueno, mucho amor a la poesía y mucho compromiso con el trabajo bien hecho. Claridad y didáctica de la profesora Alemania, que da gusto seguir. Tiempo bien empleado esta tarde. Gema Fernández, muchas gracias, Carmen. Marian, una delicia. Ahora sí, una delicia, Carmen, bien. Marta Lilia Tenorio, hola, Carmen, un saludo desde México. Un gusto oírte, Marta Lilia. Germán Prosperi, saludos, Germán. Un enorme placer escuchar a Carmen y a José Carlos. Felicitaciones y abrazos desde Argentina. Aníbal Segovia, muchas gracias, muy buena conferencia. Renato Guisado Yampi, recuerda que estuvo también en el Congreso el año pasado. Maravillosa conferencia, muchas gracias. Cecilia Udave, gran amiga tuya. Magnífica conferencia, enhorabuena. Carmen, ¿cómo aprendemos siempre al escucharte? Christopher, increíble trabajo de hormiga. Un saludo de un estudiante chileno de la USAL, Universidad de Salamanca. Es impagable, Gloria Trinidad, es impagable lo que hacéis desde la cátedra Góngora. Bueno, gracias por lo que nos toca. Bueno, esos son todos los comentarios de momento. Yo no te he felicitado, pero lo hago ahora, claro. Fíjate que cuando leí tu título, ¿Cómo construye las octavas Miguel Hernández? Yo, como saben, me encanta la métrica. Lo primero que pensé, pues va a hablar de esa lucha, ¿no?, contra la octava tradicional, contra la octava real. Pensé eso, ¿no?, porque, como bien sabemos, las octavas de Perito en Luna no son todas canónicas. O sea, hay unas modificaciones sobre el esquema tradicional. Lo más frecuente, como tú bien sabes, es construir primero no AB-AB, sino un cuarteto, AB-BA. Y luego se puede alternar AB o BA. Incluso hay, aunque respeta siempre esa pausa después de del cuarto verso, hay alguna octava, estoy pensando en Surco, que es la número 20, donde hay no respeta eso, sino que se prolonga el cuarto verso, hay un encabalgamiento hacia el quinto, ¿no? Pensé eso, ¿no? Pero claro, lo que has hecho es tres formas de construir la octava, entrando en el taller, en el proceso creativo del poeta en función de sus borradores, ¿no? Creo que ha sido, como todo el mundo ha destacado, y hay más felicitaciones que te voy a leer luego, una conferencia muy clara, muy didáctica y con un gran trabajo detrás, ¿no? Y fíjate que la conexión con Góngora, esto hay que decirlo siempre, no solo se basa en una imitación, ¿eh? A veces eso pasa en poemas de otros autores del 27, ¿no? Y La soledad insegura de Lorca, bueno, en otros. No solo una imitación de la expresión sintáctica o de la retórica, que por cierto, en algunas de la primera forma de construir precisamente, creo que hemos visto en la segunda, hay unas versiones primitivas que sí se parecen más a esa sintaxis de Góngora y luego se suprimen, o sea, esa sintaxis tradicional de Góngora desaparece en la versión definitiva porque se supone que Hernández se aproxima más a esa síntesis entre pureza y vanguardia, que en ese caso es lo oculto, y luego, pues, sobre todo lo fundamental en Góngora, que casi siempre se ha olvidado, a pesar de todos los esfuerzos de insignes gongoristas que nos lo han repetido hasta la saciedad. Pero en los libros de texto, como bien sabemos, sigue apareciendo la dicotomía falsa, ¿no?, entre conceptismo y culteranismo. Ahí, en esas octavas, se ve precisamente como la descripción de objetos. Tú has hablado en un momento de los objetos, ¿no? Se elige el objeto. Eso lo hace Góngora, como bien sabemos, en muchas de sus composiciones, especialmente en Las soledades. Descripción de objetos, o sea, en realidad es una perífrasis mediante conceptos complejos, ¿no?
Y por supuesto lo que hemos destacado de eso tú tienes artículos. ¿Perdón? Que de eso tú tienes excelentes artículos, Joaquín. Bueno, no hace falta. Sobre ese tema, sí. Como te decía, sobre todo esa hibridez de la que hemos hablado al principio en la presentación de este seminario, ¿no? Entre lo oculto y lo popular, que lo oculto sería la vanguardia, ¿no? En este caso. Y la promoción estética de lo cotidiano, algo que ya Robert Young, que falleció recientemente, señaló a propósito de las soledades. Entonces, bueno, no quiero quitar más tiempo al resto de participantes, así que solamente era hacer esa observación, ¿no?, sobre tu conferencia, que me ha parecido magnífica. Hay más comentarios, los voy a leer. Naima Fernández, enorme, Carmen, como siempre. Patricia Espinato, enhorabuena por esta primera excelente sesión. José Miguel Arranzans, qué profundo trabajo de investigación. Gracias, Carmen. Amelia de Paz, hola Amelia. Excelente jornada, muchas gracias y felicidades. Enrique Ortiz, maravillosa intervención en un marco incomparable. Felicidades a la Cátedra Góngora y a los conferenciantes. Soberbio rigor, un fuerte abrazo. Gema Fernández, admirable trabajo de esta tarde, excelentes exposiciones. Muchísimas gracias a la organización. Carlas Esquembre Muñoz, maravilloso. Carmen, al fin entiendo el poema del panadero. Jeje, moltes gracias. Jesús, ha sido una suerte asistir a esta conferencia, muchas gracias. Beatriz Belén Aguilera, he aprendido muchísimo, muchas gracias, saludos. Y Jean-Marc Lagné, la verdad es que sí, este análisis también se podría aplicar a los poetas de la llamada generación de los novísimos, en los cuales la huella neogongorina está también muy presente, como seguidora de la del 27. Bueno, pues yo te felicito otra vez, ¿no?, después de todos estos seguidores que te elogian. Y ahora sí, Ignacio tiene la mano levantada, vamos a hacer como antes, el mismo protocolo. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Existe algún procedimiento, además de innovar en el esquema métrico inicial, incluir un cuarteto? ¿Existe algún procedimiento técnico, creativo, que se traduzca en innovación normal del modo poético tradicional que vincula Hernández a Real? ¿Cómo podríamos decir, cómo el método constructivo de esta poesía se traduce o no en una innovación trascendente, significativa, que nos permita calificar a el Hernández de Perito Lunas como un poeta genial desde 1933? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, que lamentablemente ha estado muy entrecortada. No sé si voy a poder contestarte bien a todo lo que has planteado, pero más o menos me hago una idea de lo que dices y ya. Yo creo que hablar de genialidad cuando se tiene tan poca edad, digamos que es casi contradictorio, ¿no? Uno tiene que aprender para ser genial. Tiene que aprender, o sea, yo es algo que siempre le repito a mis alumnos, que el Mediterráneo ya se ha descubierto. De manera que uno lo que tiene que hacer es estudiar, trabajar, leer y después ya hablaremos, ¿no? Entonces, lógicamente, a esa edad uno lo que está buscando son modelos. Son modelos para intentar crear su poesía. Yo creo que Miguel Hernández en ese sentido fue un genio por todo el esfuerzo que hizo. Vengan genios como él, porque con el trabajo, la constancia, el escribir miles de páginas, eso para mí es genialidad. Aparte, tenía un don natural, ¿no?, digamos, de crear una serie de la idea de la poesía, de la idea de la imagen también muy original. Él trabajaba mucho con la imagen. De hecho, todavía quedan algunos borradores que son inéditos, en donde él habla precisamente de la importancia de la imagen en la poesía. En cuanto al contenido, yo creo que sí que es bastante original, porque, por ejemplo, el hablar son como cuadritos de costumbres, eso se ha dicho mucho. El hecho de hacerlo como cuadrito de costumbre ya me parece una originalidad. Hablar de monja confitera, o sea, hablar de las monjas de Orihuela y cómo él escribe esa octava, eso me parece muy original, ¿no? O hablar de los ahorcados de Estados Unidos, ¿no?, en otra de los octavos. O sea, son, digamos, como cuadros, pero muy originales también. Sí que es verdad que la luna, pues sabemos que a lo largo de la historia de la literatura se ha hablado cientos de miles de veces de la luna, quizá eso no sea tan original, pero el intentar encontrar similitudes, eso ya me parece una originalidad muy, si no genialidad, sí una originalidad. En cuanto a los esquemas métricos,
Bueno, yo creo que difícilmente o se sigue la norma o no se sigue, ¿no? Eso es lo que hay. Sí que, y creo que ha sido uno de los grandes avances de la poesía del siglo XXI, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que es que han cambiado mucho los esquemas métricos. Se han atrevido también a adulterar, a mover de otra manera, pero no era el tiempo de Hernández. Hernández estaba aprendiendo en esos momentos y lo intentaba hacer lo mejor posible. Por eso escribió tantos borradores y por eso intentó tantísimo, ¿no? Y yo creo que por ahí, por ese esfuerzo, para mí tiene la etiqueta ya de genio. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Y solamente una matización, Carmen, a lo que tú has dicho, ¿no? Sobre las modificaciones sobre el esquema tradicional, ¿no? De las rimas y del verso. Es cierto, esto es posterior, ¿no? Pero hay una notable excepción, como bien sabemos, y es Rubén Darío. Ah, bueno, que ya claro. está haciendo modificaciones sobre el esquema del soneto, no solamente en rimas, sino bueno, el alejandrino frente al endecasílabo, obviamente, pero incluso otras, ¿no? Como la prolongación de los cuartetos, de la rima del verso 8 del cuarteto al 9, ¿no? Del terceto, bueno, y otras maravillas, ¿no? Propias del gran nicaragüense, ¿no? Perdón por olvidar al gran maestro. Claro, no hay que olvidarlo nunca. Bueno, una cosa, veo que no hay más preguntas, no hay más manos levantadas, pero sí existe la posibilidad de que cualquiera de los colegas pregunten, como hicieron en la conferencia anterior. Aquí está Javier. Enhorabuena por tu presentación y por tu conferencia. A mí no me sorprende nada, evidentemente, porque tuve la suerte, como tú has recordado, de estar en tu tesis doctoral y ya conocí gran parte del trabajo que tenías hecho cuando eras una jovencita becaria. Y lo que yo quiero decir, el muchísimo valor que ha tenido vuestra investigación, la tuya y la de José Carlos y la de Sánchez Vidal, que figura en las obras completas de Pasacarpe del 92 en las notas. Los investigadores, a través de ese rastreo y de esa reproducción de tantos borradores, de tantos intentos, hemos podido realizar incursiones en los textos de Miguel Hernández absolutamente imposibles sin todo ese material previo. Ese trabajo que habéis citado tanto José Carlos como tú de las famosas octavas excluidas, las ideas que yo ahí me atrevía a formular se basaban precisamente en la lectura de los antetextos o de los borradores de esas octavas excluidas. Además te ayudan también a entenderlas, porque a veces en un borrador de esos que vosotros transcribisteis en las notas de la edición del 92, había, digámoslo en plan policíaco, ya que somos investigadores, había pistas que te ayudaban a comprender menciones, metáforas e imágenes que ya no figuraban en el texto definitivo, pero que en los esbozos previos, en los antetextos, se señalaban algún tipo de pistas. Entonces yo me acuerdo en el congreso que yo llevé esa ponencia y decía, ¿cómo has conseguido saber? Muy sencillo, me he leído las notas a pie de página de cada una de las octavas excluidas en la edición de José Carlos de Carmen y de Agustín Sánchez Vidal, porque es valiosísimo ese material. O sea, el material, y veo que continúan, ¿no? Que tienen más y que sacarán más material de este, pero es fabuloso porque te ayuda a entender muy bien todo ese mundo inicial complejísimo de la época de Perito en Luna, incluso de la época también del rayo que no cesa, claro. Son valiosísimos. O sea, ese trabajo que tú hiciste ya en la tesis doctoral y que luego hiciste en la edición es impagable. Y aquí se ha demostrado. O sea, otra vez, oírte ha sido como una gantré, ¿no? Como el eterno retorno, que decía paisano Azorín, ¿no?
imitando o recordando a Nietzsche, ¿no? Vivir es ver volver, ¿no? Pues aquí para mí ha sido, como decía Zorín oyéndote, ha sido vivir es ver volver. Enhorabuena, Carmen, qué buena discípula eres de José Carlos, y la pena es que os hayáis dedicado a la hispanoamericana, pero bueno, eso ya son cosas más personales, ¿no? Pero muy bien, yo estuve en tu cátedra también y fue un verdadero placer escucharte. Enhorabuena y adelante. Y habéis dejado el listón altísimo, no hay derecho, veremos a ver mañana, por lo menos en mi caso, cómo lo arreglamos. Gracias. Gracias, Frederico. Seguro que mañana luces como siempre. Yo te agradezco todas las investigaciones que has hecho sobre Miguel Hernández, tan valiosísimas, aparte de investigaciones, organización de seminarios, de congresos y ya desde un punto de vista personal, pues te agradezco porque siempre has estado ahí, siempre me has animado a seguir, ¿no? en la brecha, en estas investigaciones y de verdad, sobre todo cuando uno comienza, que es muy joven, pues que personas ya de tantísimo nivel pues te ayuden y te animen a seguir en el camino, eso es impagable. De verdad que muchísimas gracias. Sí, habría que recordar aquí también a la importante labor de Agustín Sánchez Vidal, ¿no? Claro. Sobre todo porque ya en su edición de Alhambra en los años 70, sí. Pues él habla de ese procedimiento, ¿no? Aplicado, claro, a las 42 octavas, luego llegaría lo otro, ¿no? Ese procedimiento de buscar un código interno, igual lo mismo que pasó con, por ejemplo, Trilce, César Vallejo con el trabajo, César Vallejo con su fase trílcica, ¿no? De Eduardo Nil Silva, si no recuerdo mal, no sé si del año 70 y tantos también, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Es la manera de descifrar. Parece una obviedad, ¿no? Pero muchas veces, la literatura hermética, muchas veces eso no se hace. Bien, ahora les voy a hacer la palabra a José Luis. Bueno, buenas noches de nuevo, Carmen. Enhorabuena. Ha sido una maravilla escucharte. Yo decía, después de escuchar a José Carlos, no sé si seguiremos ascendiendo, y hemos seguido ascendiendo. Qué discípula más maravillosa, como José Carlos. Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Javier, aunque él también es un maestro en esto de Miguel Hernández. Pues yo he aprendido tantísimo de vosotros que, bueno, pues mañana no sé si mi faena tendrá algún sentido después de lo que os he escuchado. Yo quiero destacar por lo que has comentado para que veas que es verdad que me ha fascinado, ¿no? Que conocía tus trabajos. A mí me parece clave. Yo se había entendido el título de tu conferencia con lo que has hecho, no con lo que decía Joaquín antes. Y es clave esa tarea. Ha hablado Javier de la importancia de esa edición de Espasa, ¿no? Y antes de la de Agustín en el 76. Nosotros la de Espasa por el material de notas, etcétera, de variantes. Es fundamental el trabajo que tú has desvelado ahora y que creo que continúa, ¿no? Porque el material debe ser impresionante. Y bueno, a mí me recordaba alguien que yo citaré mañana, es al maestro y a mi paisano Moñino, que dijo algo que no siempre se recuerda, ¿no? Que muy bien la construcción crítica, pero hay que descender a los hechos, no a los papeles, a los materiales. Y eso es lo que estás haciendo. Entonces eso es clave para que, bueno, pues no nos elevemos demasiado interpretando a Miguel Hernández, sino desde abajo, desde los hechos, desde los materiales, hacer una construcción crítica razonable, ¿no? Pues es importantísimo, es vital. Yo creo que también es muy importante lo que has hecho en tu texto para algo que nos ocupa en este seminario en torno a Perito, y que bueno, que antes ha comentado Ignacio Alba hablando de la genialidad o no genialidad, tú has respondido muy bien. Yo creo que ese taller del poeta echa por tierra muchos prejuicios sobre Hernández, muchos juicios vanos sobre Hernández, y curiosamente coincide de pleno con que su admirado Lorca decía, ¿no? Entonces Hernández es poeta por la gracia de Dios, como Lorca, pero también por el trabajo, el taller, ¿no? Y yo finalmente, reiterando mi felicitación, lo que quiero es invitar algo que ha mencionado antes Joaquín,
y es la edición genética, ¿no? Es que parece que es vital. Tienes que, en el caso de Perito, por ejemplo, un libro que estamos rescatando, pero en parte tan denostado, ignorado, menos valorado, probablemente revelaría algo fundamental para la construcción del edificio poético de Hernández, ¿no? Entonces creo que es vital, vital. Así que enhorabuena y bueno, no sé si decirte que me siento arrinconado para hablar más. Enhorabuena y muchísimas gracias. Aquí cada uno investiga una parte de Miguel Hernández y todo eso lo enriquece. Y la verdad es que es una lástima que en las ediciones posteriores, y ya lo han comentado mis dos colegas, en las ediciones posteriores a la obra completa de Miguel Hernández no se haya incorporado esa parte de la transcripción, ¿no?, de todos los esbozos preparatorios, porque yo creo que se entiende muchísimo mejor la obra del poeta, pero bueno, por cuestiones quizá económicas no se ha decidido eliminar esa parte que me parece, creo que lo están advirtiendo, ¿no?, y que es fundamental. Muchísimas gracias. En primer lugar, ¿qué te voy a decir que no te haya dicho ya? Pero sí, te voy a decir algo que es importante. La obra completa, que Javier, por ejemplo, siempre ha recordado la importancia de ese apéndice textual. La obra completa tiene una parte de obra inédita inicial de Miguel Hernández que incorporaste tú y yo también con mi ayuda en el archivo de Elche, y que creo que dice muchas cosas y que habrá que volver sobre ella. A lo mejor a Joaquín se le plantea algo, porque ya también lo acaba de decir. Por ejemplo, en lo que has explicado hoy, también la construcción inicial de Miguel Hernández, ese Miguel Hernández rural, simple a veces, pero sin embargo hace un esfuerzo excepcional con la métrica. Nuestra amiga común, María Pia Lamberti, tiene no la desdicha, pero en todo caso el infortunio de que su tesis, que se leyó en la UNAM, no se pudo publicar en Orihuela años después, y es una tesis donde demuestra que Hernández se dedicó al principio a aprender métrica, a aprender esquemas métricos, a utilizarlos, a reproducirlos. Su maestro en eso había sido Rubén Darío. Pero, en fin, es una historia que conocemos bien porque conocemos a María Pia Lamberti y su tesis que no se ha publicado, en España me refiero. Pero en todo caso, lo que has hecho hoy me parece excelente, es parte de esa tradición textual, el antetexto, el tema del antetexto en Hernández, que aquella tesis de 2000 páginas tuyas que tengo en mi casa, sigue demostrando lo que dice Javier, que en todo caso hay que volver sobre los papeles de Hernández. Queda mucho trabajo todavía por hacer para demostrar ese milagro de escritura, milagro no religioso, milagro de esfuerzo que realizó ese poeta. Gracias por tu conferencia y por supuesto que la tarde de mañana será excelente porque conozco a Javier Díez de Revenga, conozco a José Luis Bernal por sus trabajos de ultraísmo y, por cierto, tenemos que hablar de Rodríguez Moñino, donde tienes un trabajo excelente sobre él, que por otras razones me interesó. Pero, en fin, Carmen, muchas gracias por tu intervención. Bueno, quiero decirle a mi maestro, o sea, yo prácticamente casi todo lo que sé de Hernández lo sé por ti. O sea, podía ir recordando todos los momentos desde el doctorado, el curso de doctorado que diste sobre Miguel Hernández, en el archivo, para que tú me enseñaste y me guiaste para que yo después realizara mi trabajo. Así que yo, como siempre digo, el hecho de transcribir aquellos manuscritos que vimos en el archivo de San José en su momento es una de las experiencias intelectuales más hermosas que he vivido en mi vida, y creo que difícilmente podré tener alguna experiencia tan sumamente emotiva, y gracias a tus conocimientos, ¿no?, que tú eres el que ibas indicando todo. O sea, yo estaba ávida de aprender y tú también de enseñar, ¿no? Por eso esto que yo hoy he explicado aquí,
viene de ti. O sea, la fuente eres tú. Bueno, allí mismo empecé a aprender, por ejemplo, cuando encontrabas inéditos o unías poemas que no estaban unidos y que eran un poema de 12 versos, no me acuerdo cuál es, el Silbo de ausencias, creo, y que eran 12 versos y que tú lo convertiste en 80 y tantos. Bueno, me acabo de inventar las cifras, pero más o menos. Nada, muy bien. Estupendo. Muchas gracias a ti siempre. Bueno, vamos a concluir ya, es demasiado tarde. Solamente un apunte. José Montoro nos dice, Agustín Sánchez sí que incluyó en una antología de 1993 algunas de esas octavas, en concreto la que ha expuesto José Carlos. Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, lo del sonido entrecortado, esto no nos interesa ahora, pero sí me gustaría cerrar con, bueno, con algunos de los comentarios anteriores, como Carmen Márquez, muy interesante, Carmen, gracias, o Patricia Espinato, acertadas alabanzas. Y por cerrar con una sonrisa, pues un tal Jesús, que supongo que tú lo conocerás, comentó ya a las 21:18, de parte de Eli y Marta, gracias, viva el rock y Salamanca. Y luego aparece un icono de una especie de loco con los ojos desorbitados y la lengua afuera. Así que tú sabrás qué significa eso, Carmen. Jesús, de parte de Eli y Marta, gracias, viva el rock y Salamanca. Muy bien. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por la asistencia, a los más fieles que han quedado hasta el final, unos 30 y tantos, aparte de los que estamos obligados a estar aquí. Y nada, nos vemos mañana a la misma hora de hoy, a las 19, a las 7 de la tarde, con las dos conferencias, la de José Luis Bernal y la de Javier Díez de Revenga. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer escuchar estas dos conferencias, de verdad. Me sumo a todos los elogios de los participantes.